Atención amigos, que ahora mismo estamos con un experto, Pablo Rollo, que me va a estar mostrando el modelo que es mucho más eficiente que las encuestas frescas que hemos visto como Cadem, Criteria. Y bueno, me va a estar mostrando el caso de Kaiser y Jaraneta. Vamos a ver quién gana. Bueno, acá estamos con el señor Pablo Arroyo, así que démosle una tremenda bienvenida al señor Pablo Arroyo, que me mostró la otra vez un modelo que era extremadamente eficiente, se llama el sistema de las 13 llaves. Y bueno, acá lo tenemos, así que ¿cómo estás, Pablo? Hola, Sebastián Vicente, un gusto estar aquí de nuevo por segunda vez. Bueno, un placer, Pablo. Quiero que me cuentes un poquito acerca de las 13 llaves, porque fue un completo éxito el modelo de las 13 llaves, por lo menos en los dos canales, la verdad. Así que cuéntame un poquito para refrescar a la gente y después vamos a ver el modelo en sí, que va a ser muy entretenido. El modelo de las 13 llaves es como predecirte terremotos, ya, pero en política. Es igual que como uno analiza si es que va a haber un terremoto en esta zona, no sé, por ejemplo, Rusia. Ujú. ¿Cómo puedo saber si va a haber un terremoto en Rusia o en Siberia? Analizando los patrones estructurales que pasaron anteriormente a ese terremoto. Si es que hubieron algunos pequeños sismos de qué magnitud, de 6.5, de 7.6, y ahí puedo encontrar un patrón de cómo se ve y de cómo puede ser en el futuro. Lo mismo en política, si hay 6 llaves falsas, eso quiere decir que el candidato más fuerte de la oposición ganará la presidencia. Y se predice un terremoto, ya político. Ujú. Mientras tanto que si hay 5 menos llaves falsas, se produce estabilidad política, ¿ya? No hay un terremoto político. Entonces, para esto se necesita la cabeza fría, se necesita analizar bien, sin sesgo político y solamente con la estructura del poder. ¿Y cuáles son esas estructuras? A la que yo les digo las 13 llaves para el Palacio de la Moneda. Uno, las elecciones municipales. Dos, si es que el oficialismo no tuvo baja contienda en primarias. Tres, si el candidato o la candidata oficialista ganador en las primarias representa la continuidad del gobierno. Cuatro, si es que hay un tercer partido significativo que quite un 8% o más a la candidata o candidato oficialista. Cinco, si la economía no está en recesión en el corto plazo. Seis, si acaso el gobierno tuvo un crecimiento igual o mayor a los últimos 2 mandatos. Siete, si es que acaso hubo unas políticas públicas significativas. Ocho, si hay malestar social, manifestaciones sociales masivas o sostenidas. Ujú. Nueve, si es que el candidato oficialista tiene escándalos. 10, si es que acaso hubo fracasos significativos en política exterior o militar. Eh, 11, si es que acaso hubo éxitos significativos en política exterior o militar. 12, si es que acaso el oficialismo si es que acaso el candidato oficialista es un candidato carismático, heroico y significativo en la historia. O número 13, si es que acaso el candidato opositor es un candidato significativo o carismático en la historia. Bueno, Pablo, entonces tú también tenías una página que se llama pablorollo.cl y que nos va a estar mostrando, vamos a estar comparando la candidatura de Johannes Kaiser y la candidatura de la Jara. Así que vamos a probar el modelo a ver si es que realmente tiene esa efectividad que me habías prometido. Entonces, Pablo, acá tenemos la página y bueno, están las llaves que tú me habías mencionado. Tenemos la llave uno del mandato del partido en las municipales, la llave 2 y así hasta la llave 13. Entonces, acá aparece un verdadero y falso. Y como nos decías, esto también es una competencia solamente entre Kaiser y la Jaraneta. Explícame un poco eso, ¿por qué es solamente entre Kaiser bueno, y la marxista-leninista? Bueno, precisamente por patrones estructurales antiguos. O sea, Ujú. yo para medir si es que para medir cuál es el candidato más fuerte del oficialismo y oposición, tengo que ver elecciones pasadas Ya. y ver qué ocurría con esos candidatos, porque siempre hemos tenido dos candidatos, Gabriel Boric versus Kast, Michelle Bachelet versus Matei, Ujú. Guillermo con Piñera y así sucesivamente. Todas las elecciones ha sido así. Entonces, para analizar qué candidato es el más fuerte de los dos lados, Ya. de la izquierda y derecha, oposición versus oficialismo, estabilidad versus terremoto, eh, tengo que analizar primero, ¿acaso el candidato oficialista estuvo en primarias? Ya. Al igual que el de oposición, ¿acaso su partido es numeroso? ¿Es significativo en la historia? ¿Tiene un arrastre electoral masivo? ¿Es una persona demasiado significativa en la historia? Porque esto también es Ya. importante, porque uno puede ser significativo en la ideología, pero cuando uno es significativo en la historia, o sea, cuando pasa los libros de historia, eso es
importante. Ok. Ya, pero ¿cómo llegaste? Claro, porque Jara se entiende que es la de la oficialismo, eso se entiende, pero ¿cómo llegaste a que Kaiser es el de la oposición, el que lidera la oposición y que finalmente vamos a comparar acá y vamos a ver quién gana? ¿Por qué? Porque mira, primero, Chile Vamos está con escándalos, con división en la campaña. Ya, Cuando un partido o coalición está con divisiones dentro de la campaña, es imposible que pase a segunda vuelta, casi imposible, y sobre todo cuando tiene divisiones desde hace mucho tiempo, porque después nació el Partido Republicano y ahora los nacionalistas libertarios. ya, Y los nacionalistas libertarios nacieron por la división que había en republicanos, ¿ok? exacto. Y, y bueno, republicanos ahora también está pasando por un momento difícil, escándalos que salen por ahí, división dentro del partido, etcétera. Y mientras que Kaiser tiene un arrastre electoral masivo, su partido es el segundo partido más grande de la nación, y los partidos que tienen una cantidad de militantes demasiado grande, es decir, los partidos que son grandes, son Ajá, capaces de pasar la segunda vuelta. claro. Entonces, según ese análisis, según el arrastre electoral, cumple efectivamente lo que cumplía José Antonio Cast en el año 2021. Pero Ya. según este análisis, lo cumple con mayor medida. Ya, perfecto. Clarísimo. Ya, ahora quiero que me expliques cómo funciona este modelo, porque, por ejemplo, acá estamos viendo la paleta de colores. Entonces, ya, me imagino que el azul, no lo sé, es el verdadero y el rojo es el falso. Entonces, explícame cómo Sí, quién gana. Vamos a usar el modelo, amigos. Así que pongamos atención, porque esto es súper, súper interesante. Entonces, ¿cómo se diferencia con las encuestas? Y muéstrame cómo funciona esto de los azules, porque hay distintas tonalidades. Explícame eso. claro. El azul más intenso y el rojo más intenso son los que son ciertamente falsos y ciertamente verdaderos. Son las llaves que ya están definidas, es decir, las llaves que ya no pueden cambiar, las que ya son verdaderos y las que ya son falsos. Ujú. Mientras que las que están probablemente son que no están muy bien definidas, que es probable que vayan a ser ciertamente, pero también em, puede ser probable que sigan manteniéndose así, mientras que las que tienden a verdadero o las que tienden a falso son las que pueden, eh, pueden cambiar de falso a verdadero en unos pocos días, en unas pocas semanas, y no se pueden definir en gran medida. Ya, perfecto. Entonces ya, para ver el juego, como esto es un juego, entonces, a ver, si son 6 o más llaves falsas, entonces gana el de la oposición, que en este caso es Kaiser. Y si son 8 o más llaves verdaderas, entonces gana Janet Jara. Es así, ¿no? Exacto. Ya. Si son ciertamente verdaderas, ¿ya? Cuando Así son son ciertamente. ciertamente verdaderas, no si son Sí, porque ya, probablemente o tiende a. claro, porque ya Ya, están definidas. ya, ok. Y bueno, es como, vamos en una percepción, ¿no? Porque uno tiene la percepción si es que es ciertamente, probablemente, o tiende a, o indeciso incluso. O es Claro, como algo que que uno es unánime, como digamos, sí o sí cierto. es según cómo está el país. Ya, las pestañas que están en las llaves ahí tienen una descripción de qué es lo que se tiene que cumplir para que esa llave sea verdadera o falso. Ya, Ya, no sé, por ejemplo, el de las elecciones municipales, ahí uno puede ver la pestaña qué es lo que tuvo que haber pasado para que esa llave fuese ciertamente falso, ciertamente verdadera o probable, etcétera. ya. Y si no sabe, entonces ahí tiene una prueba mía, de un video en vivo mío, donde yo hago una actualización del modelo y explico por qué esta llave se mantiene así. En este caso, la llave número uno es falsa, claramente, porque Ya. las elecciones A ver, municipales, dame un segundo. ¿sí? Vamos a ir entonces paso a paso. Vamos al modelo, ¿no? Vamos Sí, a probarlo. Ya, entonces vamos a probarlo, amigos. Si es que uno aprieta, parece que aparece distintas tonalidades y eso es la simbología en la que encontramos abajo. Entonces, ahora vamos a estar probando el modelo y vamos a estar teniendo conclusiones y vamos a hacer un análisis tanto Pablo, que es el experto, como yo, que doy una opinión nomás. Así que ya, Pablo, vamos a la llave uno si quieres, y vamos a ir viendo llave por llave y finalmente vamos a ver quién gana, ¿ok? ok. Ya, entonces, vamos con la llave uno. Dice mandato del partido en las municipales. Como que verdadero, falso. Explícame un poquito la llave, Claro, como a qué se refiere también un poco. claro. La llave número uno de mandato del partido en las municipales, uno analiza si es que el partido oficialista, la coalición oficialista, tuvo más alcaldes Ya. que la elección pasada. ¿Ya? ¿Por qué esta llave es Ah, fundamental? Porque analiza si es que acaso el oficialismo perdió popularidad
a mitad de mandato. Es decir, es como una evaluación del pueblo ya, si es que está bien el gobierno o mal el gobierno. ya. En este caso, el oficialismo perdió 80 alcaldías, por lo tanto no ganó más alcaldías, entonces claramente es falsa, ciertamente falsa. Pero eso a nivel, digamos, nacional, a nivel de Chile, ¿te refieres? Claro, a nivel nacional. Ya. O sea, eso es ciertamente falso o ciertamente verdadero, no hay más. Es como o sí Claro, o no. Ya. Entonces dejémoslo claro. como rojo. Esto es un dato, amigos, así que esto es sí o sí. Ya, ahora que sabemos que tuvieron menos representación en las municipales, esto respecto como a la elección pasada, ¿no? Como al 2000, no sé cuánto, Sí, 2020, no sé. 2023. Ya, 23, ya. Ya, entonces ahí tenemos falso. Llave 2, entonces dice sin contienda significativa en primaria. A ver, ¿y esto? Ya, bueno, ahí yo analizo la selección, las primarias oficialistas, ya, Ya, donde veo si es que hay una unidad significativa, ya, o sea, unidad y sin contienda durante la primaria, y si acaso, si hay unidad del que gana la primaria, eso, eso al final, y además gana con harto porcentaje, eso al final genera en la ciudadanía de que el oficialismo está completamente unido, ¿ya? Y que al final no hay ya. divisiones y no hay división de votos, al final no hay escapatoria de los que piensan distinto al que ha ganado, porque ven que todos están unidos. En este Claro, caso es ciertamente falsa porque Janet Jara ganó la primaria, pero al final con una desunión tremenda, el PPD no quedó conforme con el resultado. Al final hay algunos senadores que no están bien, eh, eh, bien conformes con la victoria de Janet Jara, que hay algunos que no piensan votar por ella o ya, incluso que no piensan entrar a su comando. Y también ya, Janet Jara no movilizó a harta gente, no movilizó a harta gente y eso en una primaria quiere decir que hay poca referencia a quien tenga el resultado. Es decir, claramente esta primaria no fue significativa y claramente hubo mucha contienda. Entonces por eso es ciertamente falsa. ya, espérate. ¿Tú te refieres como en el fondo que hubo mucho roce, ahora como que no está tan unido, por así decirlo, el equipo Yanez Jara, ¿no? Exacto. Ya, pero por ejemplo, o sea, la única desunión que tienen estos tipos, siendo sincero, o sea, es que tienen dos listas, pero esas dos listas dicen que van a votar a Jara. Es como, Claro, claro, entiendo como que ya esta Toa y el Marcel se van a Estados Unidos a vivir otra vida porque están hartos de la política, eso lo entiendo. Pero el PPD, todos esos tipos, básicamente todos están votando a la Jaraneta, ¿no? Incluso este claro, Mulet, que se salió de la lista, incluso él dice que va a votar a la Jaraneta porque no quiere el avance de la ultraderecha, dice. claro, pero analicemos bien de que cuando hay alguien que vota, o sea, cuando el oficialismo y la centroizquierda, el socialismo democrático dice voy a votar por Janet Jara, pero no creo en sus ideas y no estoy conforme de que ella haya ganado la primaria, eso da una señal al pueblo de decir de que no están realmente unidos y lo dicen públicamente. Ya, Eizaguirre, senadores, comisión de senadores del socialismo democrático también lo dicen, y eso al final genera, genera en la gente de que no hay una verdadera unidad. Al mismo tiempo, con Carolina Toá jamás dio ningún apoyo a Janet Jara, ni tampoco Gonzalo Vintar. Desaparecieron del panorama político así repentinamente. y tal Eh, cual. Pero entonces, igual, yo no es por defender a esta Jaraneta, pero todos estos tipos como Boric han desaparecido tal cual, como dices tú, pero como que igual la apoyan a esta Jara. O sea, yo pondría como ciertamente falso, o sea, probablemente falso quizás. O claro, menos, tiende pero a, no sé. Claro, pero cuando tú te fijas en que no hay una verdadera unidad y que dicen claramente de que prefiero votar por ella, pero no adhiero a sus ideas y no pienso entrar Ah, en eso su sí, programa económico porque no estoy de acuerdo con el comunismo, eso ya marca una desunión tremenda. Y no lo digo yo, lo dicen ellos mismos, claro, pero dicen que aún así acordaremos un pacto parlamentario. Y eso al final ya, genera desencanto con los que están adentro del partido, con los claro. militantes. La democracia cristiana está más dividida que nunca entre Frei Ruiz Tagle Exacto. y Undurraga. No, y el Y al mismo Undurraga tiempo, se fue de la ADC, era presidente y se fue por lo mismo. Así que exacto, ya, pongámoslo, como dices tú, rojo bien oscuro.
Entonces ya, la llave 3, digamos, candidato incumbente o muy cercano al gobierno. Eso ¿Explica es eso? ciertamente verdadero. Sí, Ya. ¿por qué esta llave la coloqué? Porque Ah, muy cercano al según, gobierno, sí, sin duda. claro, porque, porque analizo precisamente, porque cuando un ministro destacado que representa la continuidad del gobierno, eh, Ahí, eso al final genera en la gente, el gobierno todavía tiene una suficiente fuerza para postularse, ya, tiene una suficiente fuerza para seguir dando la pelea y ser la continuidad de este gobierno. Aunque sea fracasado, no importa, pero la gente le da como una sensación de que aún así sigue fuerte el gobierno. claro. De hecho, a esta le iba a decir ministra, pero a la Jara le dicen que es la continuidad del gobierno y tiene toda la razón. Incluso la gente de Cast le dice que es continuidad del gobierno. Toda la razón. Puede ser muy marxista-leninista esta, pero también fue parte del gobierno, igual que todos estos tipos. Bueno, Gabriel Boric decía de que eh, si la política fuera lineal, ellos estarían a la izquierda del PC. Tal cual, tal cual. Bueno, eso es bastante clara la llave 3. Vamos con la 4. Dice sin tercer partido significativo. ¿A qué se refiere? Claro, exacto. Esta llave es fundamental porque analiza si es que hay algún tercer partido significativo que saque un 8% o más que divida el voto de la candidata o el candidato oficialista. En Ya, este caso, ¿por qué es fundamental? Porque cuando un candidato de tercer partido saca un 8%, al ya, final hay como un 60% que vota nulo o que vota al otro candidato, es decir, el candidato de oposición. Mientras que el otro 20% vota al candidato oficialista y el otro 20% se reparte entre distintas variantes. claro, Así que claro. ha sido en el año 2021 cuando Franco Parisi ganó con Claro, más de un 11% y Sebastián Sichel, y el 60% votó por Gabriel Boric, tal cual. el 60%. Y mientras que los otros se repartieron en nulo y los otros votaron a Cast. Y así siempre ha Ya. sido, con Arrate, que después Pero, votaron nulo y claro, no quisieron pero votar por esto Eduardo Frei. solamente, esto aplica para la primera vuelta presidencial, ¿o no? Porque no tiene sentido Exacto, hablar de tercer partido ya en segunda vuelta. claro, pero Ya. impacta en la segunda vuelta, a eso me Ah, refiero. eso ya. Ah, ok. Pero ya, entonces el tercer partido significativo te refieres como a coalición, porque por ejemplo, el oficialismo, que es A un, varios a un tercer partidos, candidato, a un tercer candidato un que tercer representa un candidato, tercer ya, ya. partido. Es como Por si hay un, ejemplo, claro, si hay un tercer candidato, si tercer candidato es significativo, que en este caso evidentemente no, exacto, como por evidentemente no. ejemplo, como por ejemplo el Partido Comunista en el año 2009 cuando le quitó votos a Eduardo Frei y Ruiz Tagle y después casi el 60% votó nulo. Ya, claro. Ese fue Entonces, un partido significativo. ya, pero a ver, entonces, tú dices que hay o no, y porque, por ejemplo, si es que comparamos a Kaiser y a Jaraneta, evidentemente el Partido Republicano es significativo para mí, ¿o no? Exacto, pero el Partido Republicano no es significativo para Janet Jara, yo creo que es más significativo para Kaiser, ¿ya? Ah, Porque obvio. Kaiser necesita arrastrar los votos de Cast. Obviamente nadie que sea de Cast le va a quitar votos a los comunistas, obviamente no. No, no. Pero si bien con Harold May Nichols, con Franco Parisi, con ¿quién más estaba? ¿Quién El era el otro? Arte, está el El Meo. Artés también, el Tatita Artés, el Meo. Sí, Todos ellos juntos, yo creo que sacan más de un 8% y quitarle los votos del centro a Jara, porque hoy día hay una socialdemocracia desconcertada con el resultado de que haya ganado una marxista leninista. Entonces, siempre cuando sucede eso, en la historia me refiero, siempre se van por otro candidato que representa sus ideas. En este caso, pueden ser alguno de ellos. ya, perfecto. Entonces Entonces, yo lo marcaría como, hasta ahora no lo he estudiado bien a fondo, no lo he estudiado bien a fondo porque para esto también se ocupa algo que se llama la teoría del voto desperdiciado. ¿Ya? La voy a explicar en más detalle, ¿ya? Que miren, cuando un candidato a un tercer partido aparece en hartos medios de comunicación, aparece en hartos medios de podcast, lo que sea, y una persona bien significativa, eso quiere decir que no tiene la teoría del voto desperdiciado, ¿ya? O sea que hay algunos que creen que sí puede pasar la segunda vuelta, pero todos sabemos que no va a ser así. Pero aún así genera como se genera algo significativo en la historia. Y eso al final puede suceder de que saque un 8% más y al final le quite votos al candidato oficialista. Eso fue
Eso pasó en el año 2021, en el año 2017, en el año 2014, perdón, 2013 y en el año 2009. Ya. Ya, pues Y en este entonces, caso, dime. sí, o sea, en este caso la colocaría inclinada a falsa porque no lo analizó bien a fondo, eh, Espérate, pero aún así probablemente o tiende a. Da lo mismo, ¿no? tiende a, perdón, tiende a, Ya. Ya. tiende a. O sea, en el fondo el probablemente y tiende a. Es como, ¿cuál es la diferencia? Porque sinceramente lo único que es relevante acá es el ciertamente, ¿no? Claro, Claro, ya. Bueno amigos, aquí tuvimos al señor Pablo Arroyo, tremendo analista. Vayan a seguirlo a sus redes sociales que la van a tener como siempre en la descripción. Y bueno, la parte 2 también va a estar en su canal. Así que amigos, recuerden suscribirse, dejar su like para hacer unos completos basados. Ustedes son los más basados de todos. Gracias por ver este video.